Eran familias normales. En casa se sentían seguros. María. Estaban unidos y vivían felices. Sabían que los estaban vigilando, pero no podían ni imaginarse lo que les iba a suceder aquella noche. Анюша, ты можешь это закончить завтра? Хорошо, папа. Кто там? Проверка документов. Открывайте дверь. Что случилось, начальник? Ты проверь там. Ты останься здесь. Его сюда. Садитесь. Вы Тарасюк Николай? Да. С вами проживает Мария Павловна, Анна Михайловна, Иван и Настя Тарасюк? Да. В соответствии с решением советского правительства, вы, члены вашей семьи, подлежите выселению в Сибирь. На вечное поселение за антисоветскую деятельность как активные участники нелегальной секты свидетелей Иеговы. В вашем распоряжении 2 часа. Что мы сделали плохого против государства? У вас есть возможность остаться, если вы подпишете документ о прекращении всякой деятельности с сектой свидетелей Иеговы. Мы не можем этого сделать, начальник. Вам лучше быть выселенными? Мы не хотим быть выселены, но мы не можем отказаться от Бога тоже. Тогда у вас 2 часа. Обыщите дом. Встань, сядь там. Иегова позаботится о нас. Не волнуйтесь. Иегова будет с нами. Durante 3 noches de abril de 1951, esta escena se repitió una y otra vez por todo el oeste de la Unión Soviética. Miles de familias cristianas, hombres, mujeres y niños, fueron metidos en vagones de carga y deportados a Siberia. Esta deportación en masa señaló un momento crítico del ataque ideológico de que fueron objeto los testigos de Jehová durante décadas. Un ataque que puso a prueba su fe. Hoy día, los testigos de Jehová llevan a cabo sus actividades religiosas públicamente en toda la ex Unión Soviética. Predican libremente, pero no siempre fue así. Ahora celebran grandes asambleas religiosas. No obstante, durante casi todo el siglo XX, el poderoso gobierno soviético estaba determinado a acabar con su organización. ¿Por qué? ¿Cómo han sobrevivido y prosperado los testigos en los países de la ex Unión Soviética? Para responder a estas preguntas tenemos que saber un poco de los testigos y su historia. La denominación Testigos de Jehová procede del nombre bíblico de Dios, Jehová.
Para finales del siglo XIX ya había testigos de Jehová en Rusia. En 1913, las autoridades imperiales reconocieron a los testigos de Jehová como organización religiosa y les permitieron editar publicaciones y llevar a cabo su actividad misional dentro de las fronteras del Imperio ruso. No obstante, pese a la autorización oficial, la situación religiosa reinante no favorecía dicha labor misional. Rusia era un estado influido por el clero cristiano ortodoxo, de modo que en la esfera espiritual de la sociedad no había mucha oportunidad para otras religiones. Se toleraba a un segundo grupo de religiones: católicos, bautistas, musulmanes y budistas. Luego había un tercer grupo, las religiones intolerables, que abarcaba a prácticamente todas las demás confesiones religiosas. A estas se las perseguía y espiaba y, en general, estaban sometidas a la autoridad de la policía. Pocos años después de la Revolución Comunista que tuvo lugar en 1917, la actitud del gobierno hacia toda religión se hizo más inflexible. Para 1940, la Unión Soviética se había extendido hasta abarcar el oeste de Ucrania, los países bálticos y Moldavia, territorios donde vivían muchos testigos de Jehová. Con esta expansión, la Unión Soviética adquirió de pronto miles de familias de testigos más. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial. Muchos ciudadanos soviéticos acabaron recluidos en campos de concentración nazis donde había testigos de Jehová confinados por motivo de su fe. Centenares de presos soviéticos aceptaron las creencias de los testigos. Cuando terminó la guerra, regresaron a sus casas como testigos de Jehová, lo que incrementó la cantidad de testigos en el país. Pero el fin de la guerra no supuso paz para los testigos de Jehová. Ellos creían que la verdad espiritual solo podía proceder de Dios, lo cual estaba en abierta contradicción con el Estado, pues éste se regía por un principio muy distinto que había proclamado Lenin décadas antes. Toda idea religiosa, cualquier idea acerca de cualquier diosesillo, incluso cualquier coqueteo con él, representa una abominación incalificable. Es la más peligrosa de las infamias y el más abominable de los contagios. En aquel tiempo creían que solo había una ideología verdadera, el marxismo-leninismo. Ya lo tenían todo decidido, por eso tenían que luchar contra la religión. Después de la Segunda Guerra Mundial, la hostilidad contra los testigos se intensificó y las detenciones aumentaron increíblemente. Nos interrogaban para averiguar quiénes dirigían la organización, quiénes eran los hermanos responsables. Como yo no les respondía, me golpeaban. Eso hacían. Me golpeaban aquí, aquí, por todas partes. Todos los días me hacían lo mismo. En 1947, a la edad de 19 años, me enviaron junto con otro testigo a la remota región de Kaiski, muy al norte. Habíamos recibido una sentencia de 5 años de prisión. La vida en los campos de trabajos forzados era espantosa en aquel entonces. Había anarquía, hambre y frío. En 1950, cuando me arrestaron, estaba embarazada de 5 meses. Así que mi hijo nació en prisión el 13 de agosto. Los documentos de la Policía de Seguridad indican que de 1947 a 1950 se arrestó a 1,048 testigos. Los testigos de Jehová estaban en una de las peores posiciones de toda Ucrania y la Unión Soviética. La presión contra la Iglesia Ortodoxa o cualquier otra organización religiosa variaba.
Pero creo que la que se ejercía contra los testigos de Jehová era mucho más constante. Sin embargo, los arrestos no detuvieron a los testigos como habían esperado las autoridades. Se dieron cuenta de que no bastaba con arrestarlos. A los viejos y a los niños no los habían arrestado y hasta los niños predicaban. De modo que decidieron buscar un tipo de castigo que aislara por completo de la sociedad a los testigos de Jehová. El 19 de febrero de 1951, Abakumov, el jefe de la Policía de Seguridad, presentó un plan secreto a Stalin. Todos los testigos de Jehová, incluidos bebés y mujeres embarazadas, serían deportados. El nombre en clave del plan era Operación Norte. Stalin lo aprobó. A eso de las 5 de la mañana vinieron unos militares con ametralladoras y perros guardianes. Presentaron unos documentos a mis padres, a mi padre, que decían que nuestra familia iba a ser deportada a Siberia porque éramos miembros de la Organización de los Testigos de Jehová. Nos confiscaron la Biblia, la única Biblia que nos quedaba. Yo estaba preocupada y pregunté, mamá, ¿somos los únicos que tenemos que marcharnos? Ella me respondió, no lo sé. Centenares de familias de testigos llegaron en camiones a las estaciones de ferrocarril de toda la región occidental. Los camiones llegaban con su cargamento. Por aquí entraban. Y los vagones de carga estaban allí. Los dos primeros camiones avanzaban hasta un vagón. Una de nuestras hermanas estaba embarazada y el agente la insultó, la llamó de todo y se rió de ella. Y así seguían haciéndolo. Conforme iban llenando los vagones, cerraban las puertas. El proceso se repetía una y otra vez. Los testigos fueron arrancados de las casas y los campos que habían pertenecido a sus padres y abuelos por generaciones. Tuvieron que dejar sus fértiles campos y huertos a cambio del duro aislamiento de Siberia. Fueron tiempos difíciles para mis padres. En aquel entonces, Siberia era un lugar que infundía terror y había muchos problemas. En el transcurso de la historia de Rusia, millones de personas fueron deportadas a Siberia por una amplia variedad de cargos. Pero solo los testigos de Jehová fueron deportados en masa como grupo religioso. Cabe destacar que a los testigos se les ofrecía una forma de evitar la deportación. El que estaba encargado de la deportación de nuestra familia era un hombre de buen corazón. Estuvo un buen rato tratando de persuadir a mi padre para que firmara un papel en señal de que renegaba de la Organización de los Testigos de Jehová. Pocos testigos aceptaron la oferta, por no decir ninguno. Como la conversación no produjo los resultados deseados, el agente dijo, está bien, pero entonces no tenemos más remedio que deportarlos. Todos, la entera población de testigos de Jehová de Ucrania, Moldavia y los países bálticos fueron deportados a la vez. Se los llevaron a todos juntos. Les dieron un par de horas para empacar sus cosas y los metieron en vagones de carga para recorrer el larguísimo trayecto hasta Siberia. Aquí dentro podía haber más de 40 personas. Aquí teníamos una estufa sobre la que tratábamos de cocinar. Durante la mitad del viaje no nos dieron absolutamente nada de comer. Compartíamos lo que teníamos. Tratábamos de calentar algo. Los hermanos prepararon una letrina. Había un agujero en el rincón, colocaron un cubo, y esas eran todas las comodidades que podían tenerse en aquellas condiciones. Durante 20 días, los trenes recorrieron miles de kilómetros, a través de montes y praderas, día tras día, noche tras noche.
No obstante, pese a todo esto, nuestros hermanos y hermanas se mantuvieron animados, se alentaban unos a otros. Bueno, no quiero decir que siempre estuviéramos sonriendo, pero no teníamos miedo. La gran